Amigos, buenas tardes. Les habla Armando Galván de Pensión a la Medida. ¿Qué efecto tienen las semanas en nuestras pensiones? Es un tema muy socorrido. He visto un sinfín de opiniones diferentes. De manera verbal me lo han comentado. Lo he leído, lo he visto en internet también. La cuestión es que pues todos traemos ideas diferentes sobre el efecto de las semanas en las pensiones. Vamos a ver algo al respecto. Tenemos una creencia muy difundida. Es la siguiente: si me pensiono a los 60, recibo el 75% del promedio salarial de mis últimos 5 años. Eso es lo que he escuchado mucho. Que si me voy a los 61, recibo el 80% de mi salario de mis últimos 5 años. Si me voy a los 62, dicen que voy a recibir el 85% del salario de mis últimos 5 años. Que a los 63 recibo el 90%, que a los 64 recibo el 95%, y que solamente hasta los 65 años voy a recibir el 100% del promedio salarial de mis últimos 5 años. Eso es lo que he escuchado mucho. Son ideas que la gente, inclusive en el Seguro Social así se los han mencionado, ya lo escuché una vez. He ido con algunas gentes de las Afores, también se los han planteado así. Y desafortunadamente, pues a mí me toca lidiar mucho porque es difícil decirle a la gente que eso bonito que le habían dicho no es real. Si así fuera, imagínense ustedes si todos tuviéramos esta regla tan sencilla. Primero que nada, pues será muy fácil pensionarse, y en segundo lugar, pues todos tendremos pensiones altas. Pero la realidad es que no. Ya sabemos la historia de las pensiones, sabemos lo poquito que nos dan, así que esto simple y sencillamente es falso. No es así. Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos un salario de 10,000 pesos al mes durante los últimos 5 años, está la creencia difundida de que cuando yo tenga 60 años me van a dar 7,500 al mes. Que si llego a los 61 voy a recibir 8,000, a los 62 voy a tener 8,500, si me pensiono a los 63 me van a dar 9,000 pesos, a los 64 me van a dar 9,500, y a los 65 años en adelante me van a dar mis 10,000 pesotes que ganaba en mis últimos 5 años de mi vida laboral. Pues no. ¿Para qué sirven las semanas que la ley reconoce? Las semanas solamente nos van a generar un porcentaje de cobertura. Las semanas por sí solas no ofrecen más que 1% sobre un salario promedio. Y obvio, el legislador cuando generó la ley del 1973 premió a aquellas personas que acumularan más semanas. Este porcentaje de cobertura que lo dan las semanas es lo que se aplica al promedio de los últimos 5 años de salarios cotizados en el IMSS. Para más exactos, las últimas 250 semanas cotizadas en el Seguro Social. Para eso nos sirven las semanas, para un porcentaje solamente de los últimos 5 años de salarios. ¿Cómo se calcula la pensión por vejez? Miren, vamos a hacer un ejemplo práctico, pero nos vamos a ir de atrás para adelante. Vamos a calcular la pensión por vejez. No vamos a seguir los pasos, sino vamos a sacar nada más un total para ver cuánto es el 100% de mi pensión. Recordemos que la pensión por vejez es de los 65 años en adelante, pero la pensión por cesantía es de desde los 60 a los 64 años, que después se transforma en pensión por vejez y que es cuando nos dan el 100% de la pensión. Al final de cuentas todos tenemos derecho a un 100%, pero que si nos vamos a los 60 años, a los 61, a los 62, nos dan solamente ciertos porcentajes. Vamos a ver el ejemplo.
El porcentaje de cobertura según semanas reconocidas por el IMSS por el promedio salarial de los últimos 5 años laborados nos da la pensión por vejez. Para determinar la pensión por vejez al 100%, bueno, pues aquí tenemos qué es lo que pasa con esta pensión al 100%. La tenemos ya definida al 100%, pero si nos vamos a los 60, en lugar de darnos el 100%, nos dan solamente el 75%. ¿De cuánto? La cantidad que haya salido, no importa, pero es el 75% sobre el 100%. A los 61 años solamente vamos a recibir el 80%, a los 62 años vamos a recibir el 85% y solamente de los 65 años en adelante es cuando vamos a poder gozar al 100% de la pensión por vejez. ¿Cómo sería en un ejemplo? Pensemos en dos personas que ganan 10,000 pesos en sus últimos 250 semanas de trabajo, pero que una tenga reconocida solamente 575 semanas, que es un número muy común, y que la otra persona tenga reconocidas 1,670 semanas, que dentro de las personas disciplinadas y longevas en los trabajos también es una cifra que se llega a alcanzar con cierta facilidad. 575 semanas estamos hablando como de 12 años, y 1,670 semanas estamos hablando como de 15, 17 años laborales. La pensión al 100%, en el ejemplo número 1, o del trabajador A, tendrá una pensión de apenas 2,912 pesos. ¿Por qué razón de 10,000 pesos en promedio baja a 2,902 su pensión al 100%? Por las semanas, por las pocas semanas que tiene reconocidas. A pesar de que su salario en promedio puede ser alto, el tener pocas semanas le da un porcentaje de cobertura muy pequeño. En los números que aquí estamos poniendo de ejemplo, esos 2,912 pesos representan apenas el 29% del salario que gozaba la persona del ejemplo A. Ahora bien, la persona del ejemplo B, su pensión al 100% será de 9,003 pesos, que representa el 90% de su salario por medio de los últimos 5 años. Y esta cantidad que se da ocurre porque él cotizó el triple de semanas que la persona del inciso A. Entonces, desde aquí estamos viendo, por ejemplo, qué importantes son las semanas para nuestra pensión. Pero aquí viene la aclaración a lo que ya habíamos dicho. A los 60 años, el caso de la persona A, le van a dar solamente el 75%, pero de 2,912, no de los 10,000. Entonces, a los 75 años, solamente va a recibir 2,184 pesos mensuales. Mientras que la persona del ejemplo B se va a llevar 6,752 pesos, que representa el 75%, pero de su pensión total, que son 9,003 pesos. Veamos aquí se retrata con toda claridad lo que sucede en los hechos, lo que vemos en nuestro alrededor. Personas que se sentían confiadas porque tenían un salario de 10,000 pesitos, de 8,000 pesitos, de 11,000, 12,000 pesitos, de repente tienen pensiones de 3,000, 3,500, 2,800. Esa es la razón. Las semanas jugaron en su contra, los tiempos que estuvieron sin cotizar en el seguro social, o los patrones que no los dieron de alta, etcétera, o una mezcla de todo eso, da como resultado que aunque hayamos trabajado laboralmente unos 30, 40 años, las pocas semanas que hemos cotizado ante el seguro social hace que nuestra pensión sufra una baja muy dramática. A los 80 años, la persona del ejemplo A, a los 61 años, la persona del ejemplo A va a recibir el 80%, pero solamente de 9,012 pesos. Mientras que la persona del ejemplo B,
a los 61 años con el 80% de la pensión total de 9,003 pesos, va a recibir 7,202 pesos. Y así, sucesivamente vemos cómo las cantidades que las personas de A y B van a recibir en aquellos años de los 60 a los 64 años, que es la cesantía, cómo está duramente castigada su pensión. En el caso del trabajador A, por las pocas semanas cotizadas. De todas maneras, el trabajador B, aun y cuando le merma un 10% de su pensión en relación con el salario por medio que venía arrastrando en tus últimos 5 años, aún así a él le va muy bien. Sin embargo, ese 10% también cuenta. Pensemos lo siguiente: ¿qué va a pasar cuando pasen 5 años pensionado? Esa pequeña diferencia del 10% por cuestión de inflación va a crecer. Por lo tanto, su capacidad de compra va a bajar. Con todo esto, amigos, quiero decirles que, aparte del ejemplo que aquí tenemos, se nota entonces cómo es necesario la modalidad 40 para poder sacar pensiones arriba de lo que ganamos actualmente, el doble o el triple si se puede. Esta persona del ejemplo B, con tan buenas semanas que tiene, si esta persona utiliza la modalidad 40, en lugar de 10,000 pesos puede irse con pensiones de 20 o hasta de 30,000 pesos, lo cual le permitirá un nivel de vida mucho mayor y lo protegerá contra la inflación en los últimos meses de su vida. Bueno, amigos, como ustedes ven, entonces, al final de cuentas, las semanas sí cuentan, y cuentan mucho para efecto de la pensión. Entre más semanas tengamos cotizadas, más porcentaje de pensión nos va a tocar. Recordémoslo. Así que para todos aquellos que tienen 50 años, 55 años y que piensan que se van a esperar un poquito para después ver lo de la pensión, están malgastando sus semanas. Busquen a toda costa cotizar todo lo que puedan, porque las semanas son oro molido. Hasta aquí, amigos, esperemos nos visiten en nuestra Facebook de Pensión a la Medida. Muchas gracias.